Guerreros, miren a su alrededor. El mundo moderno ha creado una nueva forma de esclavitud, la esclavitud mental. La gente desliza sin parar, saltando de un pensamiento a otro, incapaz de concentrarse siquiera 5 minutos sin que su mente tiemble buscando estimulación. Su atención está dividida, su energía dispersa y sus pensamientos controlados por lo que dicen los demás. Se puede ver en sus ojos una niebla, una opacidad, un caos silencioso. No piensan, solo reaccionan, y así es como se pierde el poder. Tu mente no es débil porque seas perezoso, es débil porque está llena de ruido. Ruido de opiniones, ruido de chismes, ruido de notificaciones que exigen tu atención cada 5 segundos. No estás cansado, estás sobrecargado, no estás desmotivado, estás desenfocado. Y en esa confusión tu potencial se desangra en silencio. Maquiavelo entendió esto hace siglos. Observó que el hombre más peligroso no es el más fuerte ni el más rico, sino el que piensa con claridad. Dijo: el hombre sabio hace de inmediato lo que el necio hace al final. La diferencia entre el sabio y el necio es la claridad, la capacidad de atravesar el ruido y ver lo que realmente importa. Cuanto más afilada se vuelve tu mente, más control tienes sobre tu vida, tus decisiones y tu destino. Imagina una hoja. Una hoja sin filo se dobla, se rompe y falla ante la resistencia. Pero una hoja afilada corta cualquier cosa con precisión y gracia. Tu mente es esa hoja. Cada distracción la desgasta. Cada acto de enfoque la afila. La pregunta es, ¿cuán afilada puedes hacerla? Hoy no solo aprenderás a pensar mejor, aprenderás a pensar diferente. A usar la psicología oscura para endurecer tu enfoque, eliminar la debilidad mental y elevarte por encima del ruido del mundo. Verás lo que Maquiavelo vio, que el verdadero juego del poder comienza dentro de la mente, en el silencio, en el control, en el pensamiento. Al final de este video, no solo entenderás cómo concentrarte, te convertirás en la concentración misma, calmado, frío, deliberado. Porque cuando dominas tu mente, nadie puede manipularte, confundirte o distraerte. Verás a través de las ilusiones, predecirás los movimientos antes de que ocurran. Te convertirás en un estratega silencioso en un mundo lleno de ruido. Escribe esta afirmación en los comentarios. Mi mente es mi arma. Número 1. El verdadero poder del enfoque. El enfoque no es motivación, es control en su forma más pura. La mente común salta de un impulso a otro, reaccionando, desplazándose, buscando estimulación que ni siquiera comprende. La atención se fragmenta, se vuelve frágil y fácil de manipular. Pero una mente disciplinada no se mueve con el ruido, se mueve con intención. Cada segundo de enfoque es una declaración de dominio sobre la confusión. Maquiavelo dijo: quien desea ser obedecido debe saber mandar. Lo mismo gobierna el pensamiento. Una mente débil sirve a la distracción. Una mente poderosa comanda la atención como un gobernante silencioso sobre el caos. La distracción no destruye de golpe, erosiona lentamente, momento a momento, hasta que la persona pierde la capacidad de pensar profundamente. La mayoría confunde estar ocupado con ser efectivo. Corren por la vida acumulando pensamientos inconclusos, confundiendo movimiento con progreso. Pero la verdadera fuerza proviene de la quietud, de dirigir la energía mental hacia un solo propósito mientras el resto del mundo persigue ruido. Enfocarse no es hacer más, es hacer lo que importa y eliminar todo lo demás sin dudar. Cada pensamiento disperso drena poder, cada pensamiento controlado lo construye. Quien entiende el enfoque no desperdicia atención en opiniones triviales o emociones pasajeras. Opera desde el silencio, no desde el ruido. Su calma resulta inquietante, porque revela control en un mundo gobernado por impulsos. Cuando los demás entran en pánico, ellos permanecen firmes. Cuando otros hablan sin parar, ellos observan. Esa compostura no es debilidad, es inteligencia en movimiento. Maquiavelo advirtió: los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Todos ven, pero pocos sienten. Quien se mueve con certeza silenciosa no necesita demostrar nada. El poder ya es visible en la manera en que mantiene su enfoque. El verdadero enfoque se construye por sustracción, no por adición. Crece cuando se elimina la estimulación innecesaria. Cuantas menos distracciones entran en la mente, más afilada se vuelve. El proceso es incómodo porque el silencio expone lo que el ruido ocultaba. Pero la claridad nace de ese silencio.
y con la claridad llegan la precisión, la paciencia y el control. La mayoría de las mentes son como ventanas abiertas. Todo entra, pero la mente que aprende a cerrar sus puertas a la tontería se vuelve inquebrantable. El enfoque transforma la percepción. Cuando la concentración se profundiza, las decisiones se vuelven rápidas y limpias. El caos emocional pierde influencia. La atención ya no se dobla bajo presión. Se mueve solo cuando se elige. Esa es la marca de una mente poderosa. Tal presencia es rara y magnética. La gente la nota, la respeta, aunque no sepa por qué. Porque en un mundo adicto a reaccionar, la concentración calma se siente como autoridad. Maquiavelo creía que la claridad crea dominio. La mente que sabe exactamente lo que quiere no compite, dirige. La conciencia enfocada moldea el entorno, influye en los demás y genera respeto silencioso sin exigirlo. Es control invisible, el tipo que no grita, pero cambia todo a su alrededor con precisión silenciosa. Una mente clara no es ruidosa, pero siempre se siente. En la era de la distracción, el enfoque es la forma más alta de poder. Escribe esta afirmación: la calma es control. Número 2. Pensamiento sustractivo. Quita antes de añadir. La mente moderna adora la acumulación. La gente intenta aprender más, leer más, consumir más contenido, creyendo que eso los hará sabios. Pero la mente se vuelve más aguda no acumulando, sino eliminando. La claridad no se encuentra en lo que se gana, sino en lo que se quita. Maquiavelo dijo: el hombre sabio hace de inmediato lo que el necio hace al final. El necio acumula capas de complejidad hasta que su mente colapsa bajo el peso. El sabio elimina lo innecesario, revelando la verdad debajo. La fuerza mental no viene de aprender más, sino de eliminar lo que debilita la comprensión. La mayoría de la confusión es autoinfligida. La mente se llena de ruido disfrazado de conocimiento, opiniones, tendencias, chismes, consejos inútiles, notificaciones constantes y el residuo emocional del caos ajeno. Todo eso roba energía mental. El pensador agudo sabe que cada distracción tolerada es una pequeña rendición. El pensamiento sustractivo consiste en cortar antes de crear, limpiar antes de construir. Exige precisión. Eliminar ideas falsas, desapegarse de influencias sin sentido y despojarse de lo innecesario hasta que solo quede lo esencial. Es incómodo porque la mente humana teme el vacío, pero ese vacío es donde nace la verdadera visión. Imagina la mente como una hoja cubierta de polvo. Cada fragmento de ruido embota su filo. La única forma de restaurar su agudeza es eliminar lo que sobra. Por eso los grandes pensadores valoran la soledad. No es aislamiento, es limpieza mental. En la quietud las ilusiones se desvanecen y lo que queda es pensamiento puro, directo y fuerte. El pensamiento sustractivo no es pasivo, es implacable. Corta el ego, el apego y la falsedad hasta que emerge la claridad. La mayoría no puede hacerlo porque implica enfrentarse a su propio desorden mental. Pero Maquiavelo sabía que la verdad se oculta bajo capas de autoengaño. El proceso comienza reconociendo las conversaciones inútiles, los enredos emocionales, las comparaciones innecesarias. Cada uno debe ser identificado y rechazado. Esta disciplina mental es rara porque exige fuerza para alejarse del ruido que otros buscan. La sociedad glorifica la acumulación porque se siente productiva, pero el progreso real ocurre cuando lo innecesario se elimina. Pensar por sustracción es como limpiar el vapor de un espejo. De repente todo se vuelve visible. Quien domina este enfoque parece misterioso. Habla menos, pero dice más. Actúa con selectividad, no constantemente. Muchos confunden su contención con frialdad sin entender qué es claridad. Maquiavelo veía la contención como una forma de control. Saber cuándo no moverse, cuándo no hablar, cuándo no actuar. No se puede evitar el caos huyendo de él. Debe ser gestionado eliminando lo que lo alimenta. Cuando la mente se despoja del desorden, el caos exterior pierde poder. Pensar por sustracción convierte la inteligencia en precisión. No es vacío, es conciencia concentrada. Nada puede confundir a una mente que ha aprendido a dejar ir lo innecesario. Escribe esta afirmación: menos es claridad. Número 3. Controla tu mente. Controla tu vida. Todo poder externo nace del control interno. Quien no puede dominar su mente se convierte en un títere de la emoción, el impulso y las circunstancias. La comodidad debilita el control. La verdadera fuerza se encuentra en la disciplina de gobernar los pensamientos, incluso cuando las emociones exigen caos. Maquiavelo dijo: el primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo rodean.
Lo mismo aplica al interior. Los pensamientos son los hombres que rodean la mente. Si esos pensamientos son débiles, el gobernante es débil. El control mental es la base de la autoridad personal. Sin él, todo logro externo se derrumba. La mente moderna es arrastrada por disparadores externos. El miedo manipula decisiones, la ira destruye el juicio y la ansiedad roba presencia. Muchos confunden reaccionar con pensar. El que aprende a observar su mente desde la distancia, sin ahogarse en sus olas, empieza a ver patrones invisibles para otros. Esa separación entre pensamiento y yo crea dominio. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no dictan los movimientos. El poder reside en la capacidad de pausar. En esa pausa, la claridad grita más fuerte que el impulso. La mente que obedece a la emoción se convierte en sirviente. La mente que domina la emoción se convierte en soberana. Maquiavelo advirtió que el caos a menudo se disfraza de oportunidad. La mente controlada se adapta sin perder su núcleo. Ante la presión se ajusta, no se quiebra. Cada emoción se convierte en información, no en desorden. Si esos pensamientos son débiles, el gobernante es débil. El control mental es la base de la autoridad personal. Sin él, todo logro externo se derrumba. La mente moderna es arrastrada por disparadores externos. El miedo manipula decisiones, la ira destruye el juicio y la ansiedad roba presencia. Muchos confunden reaccionar con pen. Quienes practican el control actúan después de pensar, nunca antes. Su calma bajo tensión no es natural, es entrenada. Permanecer inmóvil cuando todo alrededor tiembla es la marca del verdadero control. Dominar la mente significa dominar la atención, la emoción y el tiempo. Juntas, estas tres cosas forman la bioarquitectura del autogobierno. Perder el control de cualquiera de ellas conduce a la debilidad. Por eso las personas poderosas rara vez reaccionan en público. Conservan energía permaneciendo deliberadas. La mente no se controla solo con deseo, requiere estructura. Los hábitos son esa estructura. La observación constante crea previsibilidad y la previsibilidad engendra fuerza. La mente comienza a obedecer naturalmente a la disciplina con la que fue moldeada. El control mental también amplía la percepción. Cuando los pensamientos ya no vagan sin rumbo, la conciencia se expande. Se vuelven visibles los patrones del comportamiento humano. La manipulación se detecta y las trampas emocionales pierden efecto. Quienes controlan su mundo interior empiezan a influir en el exterior sin esfuerzo. La autoridad crece en silencio. Cuanto menos visible es el control, más poderoso se vuelve. Maquiavelo entendió que mostrar emoción invita a la explotación, mientras que la compostura crea misterio. Y el misterio, a su vez, crea influencia. La gente teme lo que no puede leer, y una mente controlada es ilegible. Controlar la mente no es frialdad, es refinamiento. Transformar el caos en claridad, la reacción en mando. Quien gobierna su pensamiento gobierna su destino. Cada imperio, cada conquista, cada revolución comienza en la disciplina silenciosa de una mente organizada. Escribe esta afirmación: el control crea poder. Número 4. Pensamiento de precisión. El pensamiento de precisión es la diferencia entre moverse y tener impacto. La mayoría de las personas dispersa su energía en 100 direcciones, logra fragmentos de resultados y llamando a eso progreso. La mente afilada hace lo contrario. Identifica un solo objetivo claro y canaliza cada gota de enfoque hacia él hasta que el resultado se doblega ante su voluntad. Maquiavelo escribió: es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y lamentarse. La precisión no es vacilación, es acción deliberada ejecutada con cálculo, no con emoción. Todo gran estratega entiende que una sola decisión bien ejecutada pesa más que 1000 esfuerzos impulsivos. El poder del pensamiento no está en la velocidad, sino en la exactitud. Una mente sin precisión es como una hoja sin filo, llena de potencial, pero incapaz de cortar la resistencia. La precisión comienza con la observación, la capacidad de ver el patrón oculto detrás del caos, de notar detalles que otros pasan por alto, de conectar los eventos antes de que ocurran. Quienes piensan de forma imprecisa dependen de la suerte. Los que piensan con exactitud crean los resultados. La psicología maquiavélica enseña que el control no se logra con fuerza, sino con entendimiento. Cuando la mente puede diseccionar motivos, anticipar movimientos y medir el tiempo, deja de competir y comienza a dominar en silencio. La esencia de la precisión es la economía. Hablar menos, moverse menos, decidir menos, pero ejecutar cada acción con perfección. Las mentes promedio son adictas a la actividad. Las mentes superiores son adictas a los resultados.
El pensador entrenado en precisión opera como un cirujano. Un solo corte limpio, sin movimientos desperdiciados. Esta disciplina exige paciencia, porque actuar en el momento equivocado destruye la ventaja. Los impacientes persiguen oportunidades, los precisos las crean. Maquiavelo creía que el gobernante sabio se adapta ni a los tiempos sin perder dirección. Lo mismo rige para el pensamiento. El pensador preciso se ajusta a la nueva información sin abandonar la claridad. La precisión requiere distancia emocional. Cuando el pensamiento se enreda con el sentimiento personal, el juicio se nubla. El observador sereno, libre del miedo o la euforia, ve lo que otros no ven. Esa distancia no es indiferencia, es estrategia. Transforma la incertidumbre en control. El mundo confunde el silencio con duda, pero en realidad es preparación, la recopilación de datos antes de un golpe mental decisivo. La mente precisa no habla antes de entender, no se mueve antes de calcular, no se compromete antes de confirmar. Esa contención da la ilusión de lentitud, pero cuando actúa, lo hace con perfección. Cada error ajeno se convierte en mapa para el pensador preciso. El fracaso se estudia, no se teme. Cada tropiezo es una lección para el siguiente éxito. Esta metodología convierte la observación en un arma. Maquiavelo dijo: el hombre sabio hace enseguida lo que el necio hace al final. Eso es la precisión. Clara, medida, inmediata. Corta la confusión como una orden silenciosa. Mientras otros se ahogan en opciones, el pensador preciso solo ve el objetivo. El pensamiento preciso también construye autoridad silenciosa. Las personas confían en quienes nunca se apresuran, en quienes actúan con propósito y seguridad. Esa calma impone poder invisible. Es una señal de maestría. Nada atrae tanto la atención como una mente que solo se mueve cuando es necesario y nunca dos veces en el mismo lugar. La precisión hace que las palabras sean pocas pero pesadas, las acciones escasas pero definitivas. Ese tipo de mente no puede ser manipulada, porque ve el patrón completo antes de que otros comprendan el juego. En un mundo distraído, la precisión es la inteligencia suprema, no ruidosa, no reactiva, sino exacta. Escribe esta mi afirmación: la precisión es poder. Número 5. Inmunidad emocional. Permanece inquebrantable. La inmunidad emocional es la armadura silenciosa de las mentes poderosas. La mayoría se derrumba bajo el peso de sus emociones, permitiendo que cada palabra, rechazo o decepción dicte su estado mental. Se vuelven fáciles de predecir, de provocar y de controlar. En el momento en que la emoción toma el mando, el juicio desaparece. Maquiavelo dijo: el que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar. Las personas emocionalmente reactivas son esas que permiten el engaño, porque se mueven por impulso, no por inteligencia. La inmunidad emocional no es ausencia de sentimiento, sino la capacidad de mantenerse firme mientras las emociones arden por dentro. Es compostura bajo presión, silencio ante la provocación y calma en los momentos que destruirían a las mentes comunes. Una persona sin control emocional es como una casa sin muros. Cualquier viento puede entrar y desordenarla. La mente disciplinada construye muros invisibles, no para bloquear la emoción, sino para contenerla. La ira, la envidia, el miedo y la duda no son enemigos, son señales. Revelan los puntos débiles que deben reforzarse. La inmunidad emocional comienza con la conciencia. Reconocer la emoción sin rendirse ante ella. Esa conciencia convierte la reacción en entendimiento. Quien siente ira pero no actúa según ella aprende sobre el poder. Quien siente miedo pero avanza con lógica domina su instinto. Cada vez que la emoción surge y el autocontrol permanece, la estabilidad interna se fortalece. Maquiavelo creía que un gobernante debía parecer compasivo, pero mantenerse racional bajo la máscara. Escribió: un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper una promesa. La lección no es el engaño, sino la adaptabilidad. La emoción nunca debe gobernar la estrategia. En la vida moderna, quienes permanecen centrados cuando otros pierden el control ganan influencia sin resistencia. Cuando alguien arroja fuego emocional, el individuo calmado se convierte en un espejo. El agresor ve reflejada su propia inestabilidad y el control cambia de manos. La inmunidad emocional es la capacidad de absorber el caos sin reflejarlo. Desarma la manipulación, porque la manipulación se alimenta de la reacción. Cada entorno pone a prueba esta disciplina. Insultos, traición, fracaso, malentendidos. Todos son trampas emocionales diseñadas para debilitar el enfoque. La mente inmune los estudia como datos, no como dolor.
Esta perspectiva convierte el sufrimiento en estrategia. El control emocional no es frialdad, es claridad protegida por la compostura. Cuanto más inmune se vuelve la mente, menos poder tiene el caos externo. Otros se preguntan cómo puede mantenerse tan sereno cuando la tensión crece. Pero esa calma no es natural, es entrenada. Cada respuesta silenciosa es un ladrillo en la fortaleza del autocontrol. El individuo emocionalmente inmune ve a través del teatro del comportamiento humano. Cuando otros gritan, él escucha. Cuando otros se desesperan, él observa. Esa observación revela motivos, debilidades y verdades ocultas bajo la emoción. No es indiferencia, es conciencia. Saber que la energía gastada en reaccionar es energía robada al progreso. Maquiavelo habría llamado a esto dominio invisible. El arte de parecer inafectado mientras diriges los resultados en silencio. La inmunidad emocional convierte el caos en oportunidad. Transforma el dolor en precisión y entrena la percepción para mantenerse firme sin importar la tormenta. Esa estabilidad crea misterio, y el misterio genera respeto. Quien no puede ser sacudido se vuelve intocable. El mundo se inclina ante quien no se inclina ante él. Escribe esta afirmación: la calma nunca pierde. Número 6. La agudeza genera respeto. La agudeza es un lenguaje que el mundo entiende sin palabras. En una era de ruido y arrogancia, quien se mueve con precisión, contención y compostura se vuelve imposible de ignorar. Muchos confunden el respeto con la popularidad, pero el respeto verdadero nace de la autoridad silenciosa. Ese aura de control que se siente incluso antes de hablar. Maquiavelo dijo: es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. En el mundo actual, ese temor no es físico, es psicológico. La incomodidad silenciosa que sienten los demás ante alguien que no puede ser influenciado, persuadido o provocado. La agudeza irradia poder sin agresión. Comunica con comportamiento, no con palabras. La mente afilada no busca validación, crea su propio estándar. Y ese límite autoimpuesto obliga a los demás a elevarse o retirarse. Cada acción es intencional, cada respuesta calculada, cada silencio deliberado. El mundo respeta lo que no puede predecir. Cuando las emociones permanecen ocultas y los pensamientos son ilegibles, la gente se aproxima con cautela y curiosidad. La agudeza se convierte entonces en una forma de dominio, no por la fuerza, sino por un autocontrol tan preciso que otros lo sienten como poder. Cuanto más compuesta es una persona, más magnética se vuelve su presencia. Ese magnetismo no es carisma, es maestría, la energía de quien ha domado su propio caos. Maquiavelo enseñó que las apariencias moldean el poder tanto como las acciones. Dijo: todos ven lo que pareces ser, pocos sienten lo que realmente eres. El individuo afilado usa esta verdad con estrategia. Cada movimiento es intencional, cada expresión medida. No necesita explicarse ni justificarse. Cuanto menos revela, mayor es su impacto. La gente respeta la contención porque refleja control, respeta el silencio porque implica confianza. Respeta la calma porque demuestra dominio sobre la emoción. La agudeza es el arte de saber cuándo actuar y cuándo permanecer inmóvil, de dominar el tiempo que gobierna la percepción. En una sociedad distraída, la precisión calma resalta más que la ambición ruidosa. Quien es agudo no interrumpe para ser oído. Espera, observa y habla cuando sus palabras tienen el máximo peso. Esa paciencia construye autoridad. Los demás ajustan su tono, bajan la voz y moderan su conducta ante esa energía. El respeto se vuelve automático. No se exige, se gana en Rudaresten a través de la consistencia del autocontrol. La gente confía en quienes parecen inquebrantables, porque representan orden en un mundo caótico. Por eso la agudeza inspira tanto admiración como precaución. Hace que la gente piense dos veces antes de mentir, manipular o faltar al respeto. Maquiavelo creía que la influencia requiere distancia. Demasiada familiaridad genera desprecio. La mente aguda mantiene límites tan claros que los demás nunca los olvidan. El respeto fluye hacia quienes se mantienen a un estándar superior. La agudeza no busca aprobación, la impone con su sola presencia. Al final, los agudos se vuelven intocables, no por intimidación, sino por excelencia. Su enfoque, su calma y su contención hablan más fuerte que cualquier declaración de fuerza. Escribe esta afirmación: el respeto sigue a la claridad. Número 7. Aprende de los errores. Los errores no son fracasos, son las huellas del progreso. Cada fallo, cada mal cálculo, cada arrepentimiento es un mensaje cifrado de la realidad revelando lo que el orgullo trató de ocultar.
Los débiles huyen de sus errores porque confunden el dolor con castigo. Los fuertes los diseccionan porque saben que el dolor es instrucción. Maquiavelo dijo: el hombre sabio hace enseguida lo que el necio hace al final. La diferencia está en el reconocimiento, la capacidad de enfrentar un error de inmediato, extraer su lección y transformarla en estrategia antes de que se convierta en debilidad. El mundo castiga a quienes repiten sus errores porque los considera incapaces de gobernarse a sí mismos. Aprender de los errores no se trata de culpa, sino de adaptación. Quien estudia sus propios tropiezos se vuelve más peligroso que quien evita el riesgo. El fracaso afila el juicio de formas que la comodidad nunca puede. Cada mala decisión expone un punto ciego, mostrando cómo las emociones, los impulsos o el ego nublaron la lógica. Los sabios usan esos momentos para reconstruir su arquitectura mental. No buscan compasión. Analizan patrones, preguntan por qué ocurrió y reconfiguran su comportamiento hasta que la misma situación no pueda atraparlos dos veces. Ese proceso construye una inteligencia silenciosa, la que no viene de libros ni maestros, sino de sobrevivir a las consecuencias. Cada cicatriz se convierte en una memoria estratégica, cada decepción en un maestro invisible. Maquiavelo creía que la desgracia no es un enemigo, sino un mentor. Dijo que la fortuna muestra su poder donde el valor no se ha preparado para resistirla. Los errores revelan dónde faltó preparación. Entendidos correctamente, guían la mente hacia la anticipación. Quien estudia sus fallos deja de temer la incertidumbre porque ha visto sus propios límites y los ha conquistado. Mientras otros se esconden tras excusas, el individuo consciente aprende a prever el peligro antes de que llegue. Esa previsión es una forma de dominio. Permite moverse por la vida no como víctima del azar, sino como arquitecto del resultado. Los errores pierden su aguijón cuando se convierten en lecciones, y las lecciones se transforman en inmunidad frente a la repetición. El aspecto más difícil de aprender de los errores es la muerte del ego. Hay que aceptar la responsabilidad sin resentimiento. La mayoría prefiere culpar las circunstancias, porque la responsabilidad exige reconstrucción interna. Pero la sabiduría maquiavélica enseña que el poder solo crece donde muere la ilusión. El gobernante que no puede admitir una falta pierde credibilidad. El hombre que no enfrenta su error se vuelve predecible. La verdadera inteligencia es la autocorrección en movimiento. Quienes aprenden de los errores evolucionan más rápido porque convierten el dolor en poder, no en parálisis. Con el tiempo, esa adaptabilidad los vuelve inquebrantables, no porque no fallen, sino porque ya no temen fallar. Maquiavelo vio que la base de la resiliencia está en la educación a través del dolor. El error nunca es el problema. El problema es negarse a mí o aprender de él. Quien estudia su caída aprende a controlar su repetición, y ese control es la esencia de la fuerza. Quien no niega sus errores se vuelve inmune a la manipulación, porque nadie puede usar su pasado en su contra cuando él ya lo ha convertido en sabiduría. El mundo adora el ruido, opiniones vacías, emociones superficiales y movimiento sin propósito disfrazado de progreso. Pero quienes afilan su mente se mueven en silencio. No buscan distracciones, las eliminan. No buscan validación, construyen claridad. Cada momento de enfoque es un acto de dominio en una sociedad adicta a la confusión. Maquiavelo escribió: los hombres ascienden de una ambición a otra. Primero buscan asegurarse contra el ataque, luego atacan. La mente afilada sigue el mismo camino. Primero elimina la debilidad, luego gana control y finalmente ejerce influencia sin palabras. La verdadera transformación comienza cuando los pensamientos dejan de reaccionar y comienzan a anticipar. Cuando la emoción deja de dictar el comportamiento, cuando el enfoque se vuelve inquebrantable, la calma se convierte en armadura y la disciplina en instinto. Ahí es cuando la mente trasciende lo ordinario. Es cuando se convierte en lo que Maquiavelo entendía profundamente, una mente que no solo sobrevive al caos, sino que lo moldea con propósito. Quienes dominan esta agudeza mental caminan diferente por la vida. Leen entre las palabras, ven a través de las intenciones y actúan con precisión donde otros dudan. No necesitan probar su inteligencia. Su control hiebla por ellos. Son las sombras detrás del poder, la presencia tranquila que inspira respeto silencioso. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, honra tu propio despertar no con palabras, sino con acción. Permanece hasta el final del camino. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que esté listo para evolucionar y suscríbete para unirte al círculo que afila la mente hasta convertirla en un arma de propósito. Toda gran transformación comienza con la conciencia. Y tú acabas de dar el primer paso. Recuerda esto:
Una mente afilada corta todo. Escribe esta mi afirmación final. Mi mente es mi mayor arma.